Hola, bienvenidos. Esto es Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos. Desde el Comité Defensor del Televidente se cumple una labor pedagógica por medio de la investigación y la formación en temas que ayudan a que los televidentes sean más críticos frente a los contenidos que emite un canal como Teleantioquia. Todos los canales tienen la responsabilidad de entregar información veraz y oportuna. Veamos esto cómo fue en las recientes elecciones. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Para esta semana el comité ha pensado que es muy importante en esa formación de audiencias críticas generar un programa en donde ya superadas las elecciones logremos pensar en un país que ya tiene un proyecto político definido, independiente que hay como una mitad de Colombia que no juega parte de ese proyecto político, pero hay un gran pacto, hay una gran invitación para que todos los sectores se unan en un proyecto específico, que es la paz, que es la salud, que es la vivienda, el hábitat y la educación. Entonces, frente a eso, los medios tienen que jugar un papel fundamental. Y los medios de comunicación públicos, es una obligación también de los privados, pero los públicos, con mayor razón, que no manejan clientes, sino ciudadanos, a los que se les entrega una información para la formación de la opinión pública, jueguen un papel determinante en no generar más polarización en Colombia. La relación entre esas fuerzas políticas y los medios de comunicación tiene también una explicación fundamental, y es que pues, los medios de comunicación terminan construyendo las narrativas colectivas con las cuales los ciudadanos toman decisiones como por quién votar, que son digamos, el fundamento del sistema democrático, es uno al final por quién termina depositando el voto, y eso puede verse influenciado por un montón de variables. Una de esas variables fundamentales es la percepción pública que yo tengo de un candidato, de un movimiento, de una ideología política. Y esos tres elementos pueden ser muy influenciados por la forma como son cubiertos por un medio de comunicación, por la manera como se presenta la información, por los énfasis que puede tomar un medio a la hora de contar una historia particular. En ese sentido, pues los actores políticos siempre están muy interesados, digamos, es fundamental para ellos la forma como los medios cubren sus decisiones, cubren sus acciones, cubren sus gobiernos y la influencia que eso puede tener en el momento electoral, por ejemplo, que es, digamos, el punto más álgido democrático a la hora de definir el voto de las personas. Los medios tomaron un papel, yo creo, de activismo, muchos de ellos, en este asunto electoral. Se salieron un poco de ese papel de informar. Es muy difícil hablar de objetividad de los medios, siempre los medios van a tener algún sesgo ideológico, algún sesgo político, yo creo que eso es claro, y si tuvimos aquí prensa durante mucho tiempo liberal y conservadora, pues cada uno sabía exactamente cuál era ese sesgo. Lo que no puede haber es que no sea el sesgo, sino que se ponga el foco completamente en impulsar un candidato, un partido, una campaña. Cuando los medios se salen de esa posibilidad de informar, teniendo, aunque sea simplemente una preferencia ideológica, una preferencia sobre temas en los que Colombia tendría que tener un énfasis, pues eso es normal, pero cuando se sale de ahí y se pone el foco simplemente en una campaña y empujar, yo creo que ahí estamos en otra cosa, y eso le pasó a muchos medios en Colombia en las pasadas elecciones. Yo creo que el voto de Antioquia tiene dos matices fundamentales, dos elementos que lo diferencian del resto del país. El primero de los elementos es una coyuntura local. Una coyuntura que tiene que ver con los choques y las dificultades que han implicado, en el particular caso de Medellín, la última administración. Eso ha generado unas tensiones que se han visto representadas en política nacional, algo que no era tan común en Antioquia. Digamos que esa posibilidad de separar los asuntos que ocurrían en Medellín, pero en Antioquia también, respecto a la contienda electoral en términos nacionales, era algo que se había separado un poco en las últimas décadas. En esta elección en particular creo que estuvieron muy conectados y llevó a ciertos movimientos de las fuerzas políticas y de la intención de voto de los antioqueños. Lo segundo es que el departamento cuenta también con unas diferencias incluso internas. Si uno mira ya no solamente el mapa de Antioquia, sino que va y mira por municipio cómo fue el comportamiento electoral, va a encontrar unos matices importantes. El Urabá vota distinto a como vota el centro de Antioquia, el Bajo Cauca votó distinto, el Nordeste también lo hizo. Entonces también hay unos matices que incluso podrían sugerir diferencias culturales, siendo que somos un mismo departamento, incluso acá adentro hay distancias de la forma como consideramos el mundo, como nos preocupamos, y particularmente parecería haber también una distancia en términos ideológicos
ideológicos, que creo que también es algo importante para tener presente. La decisión final de votar también puede estar muy influenciada por simplemente las ideas que la gente considera valiosas. Es algo que a veces subestimamos a la hora de analizar eso. En el caso de Antioquia parecería estar sugiriendo que hay una distancia entre la zona central, que vota un poco más conservadora en términos ideológicos, y la zona más de periferia, que vota un poco más liberal en términos ideológicos. Le preguntamos a periodistas de diferentes medios cómo debe ser la información que se entrega hoy al ciudadano. Hay medios de comunicación que están absolutamente enfocados solamente digamos, en las noticias del momento, en el breaking news. Eso también es importante y eso también es necesario porque de alguna manera nos tenemos que enterar de las cosas. Pero en ese sentido también debe haber medios que investiguen, que no coman entero de los discursos, de las comunicaciones que hace el gobierno y sobre todo, pues teniendo en cuenta no solamente este gobierno que se acaba, sino el que comienza de Gustavo Petro. Yo siento que en este momento pues estamos apenas viendo cómo se van a mover las cosas. También hay que darle un espacio, digamos, al nuevo presidente, a la nueva fuerza política que llegó al poder, que se acomode. Hay algunos que están hablando de un gran acuerdo nacional, uno escucha que hay reuniones. Yo creo que pues hay que dejar que comience, igual creo que por ahora hay que empezar, digamos, a acomodarse para hacer esa vigilancia, y esa vigilancia que yo creo que hay que hacer independientemente del gobierno de turno. Yo creo que la radio tiene un cubrimiento especial, distinto, porque tiene un cubrimiento que piensa un poco más en regiones. La radio termina siendo todavía uno de los medios claves que llega a las regiones, y creo que eso hace que hable de una manera distinta. La televisión lo cubre de una manera, la prensa lo cubre de una manera, y la radio muchas veces está pensando en esas audiencias más regionales. Aunque, como sabes, los medios se han ido juntando todos de alguna manera. El asunto multimedia nos lleva a que la radio termine pareciéndose a la televisión, a que la prensa escrita sea otra cosa en sus plataformas, un asunto que no es que se imprime y se entrega por las mañanas, sino que es un carrusel que se mueve diariamente, y la televisión también llega a las plataformas. O sea que el cubrimiento ahora, aunque se hace más parecido para todos los medios, creo que la radio, tal vez por el tema de audiencias más en la periferia, tiene un cubrimiento distinto. Yo llevo más o menos 15 años intentando como hacer periodismo de investigación, revisando las actuaciones de las fuerzas militares, del gobierno, en fin. Y se viene una etapa distinta, por supuesto, porque es la primera vez que un presidente de izquierda gobierna a Colombia. Pero que sea de izquierda o que sea un gobierno alternativo, pues no quiere decir que entonces no se deba fiscalizar como se fiscalizaban los gobiernos anteriores. Hay que tener en cuenta que Gustavo Petro pues fue el ganador de las elecciones, es un mandato absolutamente legítimo, pero Gustavo Petro siempre estuvo, digamos, de cierta forma denunciando el establecimiento. Ahora Gustavo Petro es el establecimiento, y en ese sentido su rol, por supuesto, el rol histórico que ha cumplido durante los últimos años cambia, y él en este momento es, digamos, sobre él están los reflectores, y van a estar los reflectores a lo largo de estos 4 años. En tiempos en los que se define el rumbo político y económico de nuestro país, ¿cuál debería ser el tono y lenguaje de los medios de comunicación? Los medios públicos tienen una mayor regulación, porque el medio público es, digamos, el canal que el Estado abre para que el ciudadano se manifieste. Es decir, son esos medios que interactúan entre el ciudadano y el Estado en medio de la información, y el Estado, a través de sus canales, va conociendo la situación de sus regiones. En el caso de Teleantioquia, Teleantioquia busca abarcar estos 125 municipios, porque es que Antioquia es una de las regiones más grandes, y estar atento a informar todo lo que allí pasa, lo que crean, lo que sufren, lo que discuten, las expectativas de vida que tienen. Yo creo sobre todo que los medios tienen que hacer chequeo de datos, chequeo de
de información, sobre la cantidad de rumores que ruedan también en redes y que terminan llevando a la gente a los extremos. Estamos llenos de ese tipo de mentiras, llevamos 5 o 10 años hablando de cómo se influyen las elecciones, incluso como desde otros países. Recuerde lo que pasó con Estados Unidos y Rusia manejando bodegas y moviendo a Donald Trump en su momento. Así que los medios lo que tienen que hacer es chequear, porque muchas veces los medios terminan cubriendo las redes. Este candidato dijo esto, la tendencia de redes es esta, y la gente necesita, si se quiere, un intermediario, entre comillas, pero que ese intermediario sea menos automático y sea menos rápido y piense un poco más que las redes sociales. Yo creo que ese es uno de los papeles, entregar información que desmienta todas las mentiras que están ahí, porque muchas veces esa información de redes mentirosa lo único que quiere es polarizar, llevar a la gente a los extremos y hacer que nadie mire hacia el otro lado. Ya sabemos que vivimos en una especie de burbujas, simplemente nos rodeamos en redes de las personas que piensan muy parecido a nosotros y eso hace que nos vamos metiendo mentiras. Los medios tienen que romper esas burbujas. Yo creo que ahora los medios de comunicación tienen que estar o presentarle a sus audiencias contenidos que sean tendencia, es decir, de qué se está hablando en el momento. Entonces creo que atrás han quedado un poco esos tiempos en los que cada medio proponía una agenda informativa. Entonces uno consultaba un medio de comunicación y otro y ambos se diferenciaban porque proponían diferentes noticias. Ahora cuando uno consume medios ve que cada uno tiene la misma noticia con enfoques diferentes. ¿Esto a qué se debe? Justamente a que los medios se ciñen ahora a qué se está hablando en redes sociales. Las redes sociales se han convertido en el principal medio que les genera tráfico a los medios de comunicación en sus plataformas digitales. Es decir, cada medio tiene su plataforma en distintas redes, su perfil pues, de redes sociales y desde ahí publica sus noticias para que la gente les dé clic y vaya a su página principal. Entonces, esa dinámica de publicar en redes sociales o de compartir las noticias ha hecho que los medios entren en una especie de competencia de quién trae más audiencia a sus páginas, quién genera más clics. Y para generar clics se tiene que hablar justamente de lo que es tendencia en ese momento. Entonces, en ese afán de llevar clics a sus páginas, los medios dejaron de tener su propia agenda informativa, nos están dando únicamente lo que a las audiencias nos interesa. Y muchas veces lo que a las audiencias nos interesa no es la información precisa o no es la información más profunda, sino en general información de entretenimiento. Los medios se han ido un poco a volver cualquier noticia una noticia de entretenimiento. Los medios de comunicación han seguido las lógicas de las redes sociales, que son unas lógicas muy distintas a las que deben guiar el periodismo, ¿cierto? Las redes sociales son, digamos, calientes, ¿cierto? La gente reacciona con mucha emoción, con mucha ira, con mucha rabia, con mucha simpatía. Siempre está invadida de emociones y las desahoga por medio de esas redes sociales. Los medios de comunicación han tratado de seguirle el juego a esas redes con la inmediatez, haciendo noticia, pues asuntos que son pasajeros, que no ameritan un registro, y se han olvidado mucho del ejercicio o digamos de la responsabilidad que tienen en una sociedad democrática. Tradicionalmente se ha dicho que los medios están para informar. Yo creo que la gente ya no necesita los medios de comunicación para informarse. La gente está buscando otras formas de informarse. Lo que los medios necesitan hacer ahora es explicar lo que pasa, ayudarnos a los ciudadanos a entender esa realidad tan compleja y tan segmentada que estamos recibiendo desde diversas fuentes de información. La responsabilidad que los medios de comunicación tienen con nosotros las audiencias es muy grande porque básicamente lo que ellos nos muestran, que lo toman de las tendencias, también se convierte en temas de conversación. Entonces, cuando uno ve noticias como las que se han publicado recientemente que dicen que 5 países a los que puede irse si quiere irse de Colombia, o 5 destinos que lo reciben si usted es colombiano y además le pagan. Digamos que ahí, en mi opinión, es un poco irresponsable de los medios de comunicación porque eso no es un periodismo constructivo, eso es un periodismo que se está guiando únicamente por las tendencias y no le está
dando a la gente información de valor. Claro, debe haber personas interesadas en irse del país y entender eso, pero creo que en este momento el papel de los medios de comunicación es más de construcción, de encontrar soluciones, que es otro tipo de periodismo que se viene generando en las salas de redacción en el mundo, el periodismo de soluciones y el periodismo de construcción. Estamos ante un escenario en que los medios de comunicación cuentan historias fragmentadas, pedacitos y pedacitos y pedacitos, y el ciudadano al final no logra entender la película completa. Y yo creo que uno de los grandes retos de nosotros los periodistas, porque todo esto lo digo con autocrítica, todo esto lo digo incluyéndome, por supuesto, yo no estoy aquí pontificando sobre periodismo, simplemente estoy haciendo un ejercicio como de observación. En ese caso, una de las funciones del periodismo puede ser contar historias completas, es decir, pasar de la fragmentación de la información a intentar unir las piezas de los rompecabezas y poder crear un relato independientemente del formato en que se haga para que los ciudadanos más o menos entiendan qué es lo que está pasando. Un escenario ideal donde se pudiera asumir que fuerzas políticas, grupos económicos y medios ayuden un poco también a reducir polarización, a mejorar la forma como nos relacionamos con la política y con el cubrimiento de medios, implicaría como 3 reglas de juego. La primera es intentar poner el énfasis tanto como sea posible en narrativas que desescalen la diferencia, que nos muestren que en el fondo la gente tiene más cosas en común y que más cosas salen bien de las que salen mal, más cosas son, digamos, fluyen, se acuerdan, que tienen tensiones y tienen dificultades. El segundo elemento es evidentemente que los medios tengan buenos canales de mantener alejados intereses económicos de manera muy evidente. Muchos medios, sobre todo privados, cuentan con dueños y digamos que ahí no hay nada necesariamente inconveniente. Es un poco la participación del dueño sobre la línea editorial donde se puedan generar dificultades. Y lo tercero, de cara a las fuerzas políticas, es que reconozcan la importancia fundamental de la neutralidad y de la libertad en términos de cubrimiento de prensa. Y planteémoslo por un argumento que es un poco práctico. Si un político se preocupa que el cubrimiento sobre él mismo sea libre y tranquilo, de alguna manera está invirtiendo para que cuando un adversario suyo esté en esa posición, también tenga el mismo nivel de cubrimiento, tenga la misma naturaleza de cubrimiento. Entonces un poco la democracia en general se ve alimentada por la posibilidad de ese cubrimiento neutral y amplio, cuando los políticos se abren también a la posibilidad de que eso pueda ocurrir. Y ayuda evidentemente pues, a que la tensión también fundamental se vaya reduciendo y a que la influencia de los medios pues, se mantenga también desde el lugar neutral del cubrimiento de la noticia, del cubrimiento de la realidad y no en la influencia específica de las decisiones. Yo creo que los medios públicos tienen una gran oportunidad. Aquí el desprestigio de los medios privados es grande. Los medios privados tienen que empezar otra vez a ganar credibilidad. Y los medios públicos, independientemente de lo que pasa, de lo partidista, digamos, que se manejan, tienen un sesgo que uno podría llamar distinto a los medios privados. Tienen una obligación distinta, tienen unos problemas distintos, tienen una manera de ganar audiencia distinta y yo creo que eso hace que haya una oportunidad. Hemos hablado de las periferias y de cómo se mira desde sitios distintos a las capitales la política. Yo creo que los medios públicos y sobre todo los medios regionales tienen una gran oportunidad ahí. Los medios privados nacionales miran las capitales, se concentran en figuras como expresidentes, congresistas que vimos terminaron siendo irrelevantes. Así que yo creo que la televisión pública y regional debe mirar más la periferia, debe mirar más a las regiones. Hablemos ahora sobre el papel que debe cumplir un medio de comunicación público como Teleantioquia en la formación de una audiencia más crítica e informada. Una acción importante y en la que la viene jugando Teleantioquia, todavía le falta, pero viene haciendo un trabajo importante, es ir acercando a las regiones, porque es muy distinto la vida de un joven en la ciudad de Medellín que en la vida de un joven en el mismo Guarne, que queda muy cerca de Medellín, en Copacabana. Entonces, es importante que todos los ciudadanos sepamos nuestro territorio, esta Antioquia, y más una Antioquia que tiene un gran defecto de su regionalismo. Entonces, si yo tengo esa idea de patria chica, entonces debo tratar de acercarme y conocer qué es lo que está necesitando ese otro y en qué puedo apoyar y ese otro también qué puede ofrecer. Esa posición distinta de Antioquia en el mapa nacional hace que Teleantioquia tenga también una oportunidad de contar hacia afuera.
yo creo que se mira con un estigma, si se quiere, muchas veces desde afuera Antioquia, y se ha empezado a mirar por esa manera de votar distinta, de pensar distinta a lo que está pasando en Colombia después de las elecciones. Así que hay algo que retratar también y contar hacia afuera. ¿Por qué Antioquia piensa como piensa? ¿Por qué Antioquia piensa distinto? ¿Por qué muchos de los municipios de Antioquia piensan distinto? Ahí sería interesante proyectar hacia afuera para que no haya simplemente estereotipos de lo que pasa aquí. Teleantioquia, desde su labor de medio público, tiene sobre todo una tarea fundamental, una tarea que además los medios privados pueden darse el lujo de no asumir, y es una labor pedagógica. Es la posibilidad de ampliar el conocimiento que tienen los televidentes y los consumidores de noticias y de información en Colombia sobre cómo reconocer noticias falsas, sobre cómo reconocer información engañosa, sobre cómo contrastar. Las personas no solemos contrastar las informaciones que recibimos y eso nos vuelve muy vulnerables a este tipo de cosas. También sobre cómo medir y evaluar cuando un medio está siendo parcial con el cubrimiento de una noticia. Digamos que hay una posibilidad efectiva desde los medios públicos de ayudar a que la gente tenga mejores herramientas para consumir información. El papel de Teleantioquia como medio de comunicación público en este momento en el que estamos debe ser ayudarnos a entender la realidad. Teleantioquia ha tenido programas muy buenos a lo largo de su historia que en serio, digamos, han abordado los temas que le tocan a la gente, los temas que nos preocupan con una profundidad pues tremenda, muy buenos análisis, muy buenas fuentes de información. Yo creo que hay que retomar ese rumbo, ¿cierto? Nada le sirve más a una sociedad que un buen reportaje que le permita entenderse. Y parte de la crispación, de los ánimos que tenemos ahorita, de esas divisiones, es que no nos entendemos, ¿cierto? Las discusiones son muy vacías, con un nivel de información mínimo, y a partir de ahí ya queremos hacer grandes disertaciones sin entender ni siquiera de qué estamos conversando. Entonces los medios de comunicación en ese caso, y ojalá Teleantioquia lo hiciera, es ayudarnos a entender mucho más esa realidad que tenemos ahora. Creo que los medios tienen una gran responsabilidad con nosotros las audiencias, después ya como de las elecciones o en general pues como de cualquier tema que sea coyuntural. Es importante que los medios de comunicación no solo usen en sus plataformas digitales o en sus redes sociales contenidos que sean tendencias, sino que además propongan contenidos que sean contenidos de calidad. Nuestro principal objetivo es la formación de audiencias críticas, por eso sus comentarios y sugerencias son tan importantes para nosotros. Esperamos nos sigan escribiendo al correo defensor@teleantioquia.com.co. Esto es Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia. Nos vemos en una próxima emisión para ver la televisión con otros ojos.